Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos al Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy vamos a volver con una actualización para lo que está sucediendo en el Caribe, porque aparentemente las cosas no se están calmando, sino que Maduro está un poco entre preocupado y con un leve diagnóstico de descendiendo en la locura. Vamos a contarte qué es lo que pasó, y hay nuevos actores en esta novela caribeña. Para empezar, Maduro liberó a algunos presos políticos y parece ahora entrar en fase de desesperación porque, claro, se dio cuenta que cuando deje de recibir el dinero de la droga va a tener algún problema con las lealtades, esas lealtades bolivarianas que se cobran en dólares y no en bolívares, porque los bolívares no valen mucho. Y además, la propaganda venezolana inició una campaña para elevar el nivel de patriotismo. Y esto es un enorme error de Maduro. ¿Por qué? Porque, como te dijimos en el episodio anterior, no es muy probable que haya una invasión. Y si no hay una invasión, ¿qué va a hacer con tanta gente movilizada? ¿Los va a tener a todos soteando el horizonte como los tienen los cubanos respecto a una invasión de Estados Unidos desde el año 59? Movilizar a toda esa gente y prometerles una guerra que no va a suceder puede ser contraproducente, porque además de estar armando a algunas personas, está generando la falsa expectativa de una lucha que puede no producirse, y con el correr del tiempo, si no hay una invasión, el 70% de la población, que sabemos que votó en contra de Maduro, podría descubrir que están empezando a darse las condiciones para empezar a rebelarse otra vez, al darse cuenta que la convocatoria de Maduro no solamente es para una guerra que no va a suceder, y eso va a aumentar quizás el nivel de desesperación de alguna gente dentro de Venezuela, sino que además hubo otro dato que es importantísimo. Maduro llamó una jornada para inscribirse en las milicias bolivarianas. Ya sabes cuáles son. Este grupo que está entre la gerontología y la mitología, ¿sí? Donde el promedio de edad está por encima de la edad de jubilación, y los que no son fanáticos que, además de cargar un arma, cargan con su sobrepeso. Y esto no es una milicia que sea capaz de defender a Venezuela. Y esa imagen de los centros de reclutamiento vacíos, porque fue un fracaso la convocatoria, por algo muy sencillo: si alguien avisó el fin del régimen, ¿se va a ir a anotar y dejar sus dedos marcados en las listas que seguramente después van a ser usadas para saber quién estuvo en ese momento con Maduro o contra Maduro? Por ahora no va a haber invasión, y todo parece indicar que el refuerzo que hizo Estados Unidos al enviar, además de los 3 destructores, un crucero tipo Spurance, refuerza la idea de que se trata de una maniobra para controlar lo que sucede en el Caribe. En el episodio anterior también te conté del sistema Aegis, y da la casualidad que este tipo de crucero, un crucero es un buque que es mayor que un destructor, fue diseñado precisamente para ser el núcleo de un sistema Aegis, con lo cual más razones para pensar que estamos ante un bloqueo a la exportación, esta nueva exportación. ¿Vieron? Pasan de blanco a negro, o mejor dicho, de negro a blanco, porque pasaron de exportar petróleo a exportar... Sí, es todo en blanco y negro. Ahora bien, otra novedad importantísima es que se sumó un buque de Francia. El presidente de Francia, Macron, le acaba de decir a sus oficiales que se preparen para partir hacia el Caribe. Hay que recordar que además de Guadalupe, Martinica y algún par de islas más, Francia tiene posesiones coloniales en la zona, y además tiene la Guyana Francesa, que es por donde sale otra parte de la droga que exporta Maduro. ¿Y por qué es importante lo de Francia? Porque la Guyana Francesa estaría justo en la parte que no quedaría bajo la supervisión de Estados Unidos. Entonces es previsible que esa ruta que después se usa para embarcar la droga en alta mar o en los puertos de Guyana Francesa para llevarlos a Europa sea una posible alternativa para sacar esa sobreproducción que tiene Colombia, y que el delivery
que hace el Cártel de los Soles no estaría pudiendo cumplir. ¿Y por qué es importante Europa? Por dos razones. La primera es que Europa es un mercado tan interesante en términos monetarios como de consumidores para el narco, como lo es Estados Unidos. De hecho, tienen un consumo, si se quiere, similar en algunos campos. Por ejemplo, el de cocaína. En los últimos 10 años creció un 9% el número de consumidores en Europa. Y si no se puede acceder a Estados Unidos, se va a Europa. Y esto es un problema político, porque si Trump quiere debilitar a Maduro y Europa no colabora, entonces su esfuerzo sería en vano, porque Maduro encontraría en Europa el financiamiento que estaría perdiendo frente a Estados Unidos. Y lo podemos dar vuelta. Europa le puede decir ahora a Estados Unidos: ¿querés que colabore? ¿No era que cada país se tenía que hacer cargo de sus asuntos? Volvemos a invertirlo y podemos ver a Trump diciendo: sanciones a Europa por no colaborar en la lucha contra el narcotráfico. ¿Se dan cuenta cómo con una sola noticia podemos dar vuelta de nuevo el escenario? Y cómo una pequeña nota, a la que muchos quizás no le dan mayor importancia y dicen: no, Macron está celoso, entonces tiene que mandar sus propias naves, siempre imitando a Trump. No, es mucho más profundo que eso. Esto es una telenovela geopolítica y no tiene nada que ver con las telenovelas de la televisión. Acá lo que se juegan son las posiciones de los países, y Macron no es el único. Recordemos que Gran Bretaña tiene las Islas Vírgenes, que a esta altura ya no son vírgenes porque están traspasadas por la droga. Eso todo el mundo lo sabe, no solamente por los cargamentos, sino también por el lavado de dinero. Es un paraíso fiscal. Ahí también puede meter presión Estados Unidos. Ahí también se necesita luchar contra la droga. O islas como, no sé, que pertenecían a Holanda, como podemos hablar de Puerto de Curazao o de Aruba. Ahí también se embarca la droga hacia Europa y hacia Estados Unidos. Es decir, la gran novedad, cuando parece que no hay grandes novedades, es que de pronto Europa tiene que hacer algo, porque el problema también lo tienen ellos. Y a su vez, Estados Unidos necesita Europa. Y llegamos al punto en el que nos damos cuenta que se repite algo que siempre hablamos acá. Los problemas no son entre dos países o no son en un país. Los problemas son de todas las naciones. Entonces ahora el riesgo es que Estados Unidos y Europa empiecen a competir o a enfrentarse por este tema. Cuando se necesita frenar a Maduro, que además, esta es la última novedad, no solamente liberó a algunos presos políticos para presentarse como, yo quiero paz, el país tiene que estar unido ante una invasión, sino que además arreció la represión. Y no es contradictorio. Al mismo tiempo que en las pantallas de televisión se presentaba como un componedor, lanzó una serie de redadas para buscar a algunos opositores, cuando digo algunos son algunos cientos, y los metió en los centros de tortura. Y esto le da una capa de urgencia a lo que estamos hablando, porque en la medida que Maduro empieza a desesperarse, ya saben lo que pasa. Cuando Maduro se desespera, le pega a su propio pueblo. Y entonces acá estamos hablando no solamente de lo que pasa con Estados Unidos, sino también con lo que pasa en Europa y lo que pasa en Venezuela. Porque en la medida que crezca la desesperación de Maduro, Maduro se va a poner con su pueblo. Y entonces acá introducimos el factor tiempo. La maniobra de Trump va a llevar tiempo, pero Venezuela no tiene más tiempo. Y es entonces que María Corina Machado, que más allá de que el presidente Edmundo González es la autoridad máxima, Machado es la líder de la oposición, y atenta a lo que está sucediendo salió a apoyar el plan de Trump. Pero al mismo tiempo les pidió a los venezolanos que le quiten colaboración y que ese sea el modo de resistencia para tratar de ayudar un poquito más a que caiga Maduro. Y esto por supuesto a Maduro no le gustó, y eso es lo que disparó también la nueva ronda de represiones. Es decir, el panorama no está quieto. Los que están esperando una invasión, les sugiero, dejen las pantallas de Netflix, abandonen los cómics de Marvel y estén atentos, porque están pasando demasiadas cosas. Por supuesto, cosas mucho más interesantes, pero que requieren abandonar esa mirada tan de esperar que la película de acción se transmita en los noticieros. Por ahora no va a haber invasión. Por ahora no hay signos de que Estados Unidos aumente esa fuerza de 4.000 Marines, que algunos ascienden a 7.000, otros a 2.000, pero que siempre es insuficiente para llevar adelante la toma o la caída de Maduro. Maduro seguramente se va a enfurecer mucho más en los próximos días porque, claro, acostumbrado a recibir los narcodólares, y de pronto se va a estar escaso de efectivo, va a tratar de
dos cosas. Como dijimos, agarrársela con su pueblo, o con los venezolanos, pues no son su pueblo, y buscar rutas alternativas por Europa, o por Asia, o por donde sea. Y es ahí donde Trump va a necesitar la ayuda, no solamente de los europeos, sino de otros países. Ya Brasil avisó que no va a ayudar en esta instancia a Maduro. México está mirando para otro lado porque se dio cuenta que además la otra novedad, Estados Unidos reforzó su contingente naval en el Pacífico para evitar que sea esa la ruta alternativa. Y porque Trump avisó, estamos preparados para llevar acciones dentro del territorio de México. Con lo cual esta orden, poner a los cárteles como figuras terroristas, le da ese permiso para atacar en México. Entonces México está mirando para otro lado. Prefiere no meterse. Petro, de Colombia, que sería el tercer gran aliado, dijo que el cártel de los soles no existe. Habría que avisarle a Petro que no hay que travestir la realidad, porque en algún momento la realidad sale de repente. Y él sabe muy bien a qué nos referimos cuando decimos que la realidad siempre se impone. El cártel de los soles existe, está siendo asfixiado. Europa se prepara a través de Macron. Esperamos que haya otros países que se sumen, como Gran Bretaña y los Países Bajos. Y mientras tanto los venezolanos esperan, en medio de la represión o el exilio. Y es importante, para cerrar, un concepto. Mientras muchos hablan de invasión, quizás no sean conscientes lo que implicaría entrar a sangre y fuego en Venezuela. Quizás hay que recordarles lo que pasó en Irak o lo que pasó en Panamá. En esas fantasías que tienen muchos, de ver volar misiles, desembarcar soldados, ver una versión de el desembarco de Normandía, pero a 38 grados, se juega la vida de muchos venezolanos que quedaron en Venezuela porque o no quisieron o no pudieron escapar de la dictadura. Y ojo con esas fantasías. En última instancia, son los venezolanos los que tienen que elegir. Es su país, es su gente, son sus familias, es su tierra. Y a veces en el exceso de entusiasmo pretendemos hablar de invasiones o de bombardeos o de extracciones o de drones o misiles entrando por la ventana. Siempre recuerden que más allá de ser rigurosos cuando hablamos de los temas internacionales, no hay que dejar de ser humanos. Son los venezolanos los que quieren decidir su destino. Ser liberados por otros no les sirve. Ellos quieren ser libres, inclusive de quienes puedan liberarlos, porque de otra manera van a quedar debiendo y están cansados de deber. Quieren ser eso, libres. Tan sencillo como eso. Escuchen a los venezolanos, no inflen expectativas y distingan sus expectativas marbelianas de las necesidades de los venezolanos. Y así con cada país. Nunca se olviden que hablan de gente, ¿sí? Cuanto más efectivo es el ser humano que analiza, más efectivo es el análisis. Y si no, que nos reemplace una máquina o la IA. Mi nombre es Nacho Montes de Oca, no soy IA, soy una persona humana y estoy con Venezuela en esta instancia, pidiendo que sea libre. Me puedes encontrar en X como Nacho MDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca y te vamos a seguir informando de lo que sucede en el Caribe, en Venezuela, en todos los países que hay alrededor, en clave humana. Y si no, será con la IA, pero en este caso no te va a decir muchas gracias. Nos encontramos en la próxima. Una producción de Dixo.